La autonomía de la universidad. Investigación realizada por la licenciada Citlali Yetlanesi Reyes García, Plantel 6, Antonio Caso, Colegio de Literatura. ¿Qué hace autónoma a nuestra universidad? La autonomía universitaria se refiere a las relaciones de la universidad con el Estado. Es el sostén sobre el que se fincan las articulaciones entre ambos. La primera es autónoma con relación al segundo, es decir, que la universidad cuenta con la facultad de gobernarse a sí misma, la determinación de sus planes y programas, la capacidad de fijar términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, la libertad para administrar su patrimonio. ¿Cómo fue que la universidad logró su autonomía? La idea de dotar de autonomía a la universidad tomó presencia en los espacios universitarios desde un primer proyecto que fue elaborado en 1881 por el diputado Justo Sierra, el cual tenía la intención de hacer de la universidad una institución cúspide del Sistema Nacional de Educación hasta la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México Autónoma en 1929. Siempre preocupado por la educación en nuestro país, Justo Sierra nunca dejó de insistir en la fundación de una universidad nacional, diferente a la universidad colonial, que fuera cerrada a mediados del siglo XIX durante el gobierno de Maximiliano. Así, representante de un grupo minoritario, Sierra percibía la urgente necesidad que México tenía de elevar su nivel cultural, de mejorar la educación que se impartía en las diversas escuelas nacionales, de fomentar y de crear su propia ciencia, de pugnar por la autosuficiencia científica y tecnológica y, por último, de dar una unidad institucional, coherencia final, ideológica y material a la estructura no integrada entonces de la educación superior. Ley Orgánica de la Universidad en 1929. Sin embargo, no fue sino hasta 1929 que las relaciones entre la Universidad Nacional de México y el gobierno emanado de la Revolución entraron en un conflicto de mayores dimensiones. Los estudiantes universitarios, conscientes de los movimientos estudiantiles en las universidades del continente en los años anteriores, expresaron su descontento originalmente por asuntos escolares, pero lograron como resultado de su movimiento la autonomía para la Universidad Nacional. Lo anterior se entiende a partir de distintos hechos. El asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928, que trajo consigo una situación política complicada en el país. La lucha electoral de José Vasconcelos por la presidencia, quien fuera apoyado sobre todo por estudiantes y maestros. A pesar de que la Universidad Nacional se regía por la Ley Orgánica de 1910, sus estructuras habían cambiado. Las inscripciones de los alumnos habían aumentado año con año, llegando en 1928 a más de 8,000. El presupuesto solo había crecido en los últimos años por la incorporación de nuevas dependencias a la universidad. Esto llevó a serios problemas de organización en las facultades y a una creciente indisciplina de los alumnos. Narciso Bassols, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ordenó la institución de reconocimientos trimestrales, es decir, los estudiantes tenían que realizar 3 exámenes al año en vez de uno al final del curso. Antonio Caso ordenó la reforma al plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, que era necesaria desde que se separaron los primeros 3 años de este ciclo escolar en 1925 para establecer el sistema de escuela secundaria. Los dos últimos eventos fueron los que incitaron el ambiente de agitación entre los estudiantes, dando origen al movimiento de huelga universitaria. Los estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia se dieron a la tarea de realizar varias asambleas en las que lograron crear un comité provisional de huelga con la intención de establecer contacto y diálogo con el entonces secretario de Educación para poner fin al conflicto.
Las demandas estudiantiles tenían que ver con asuntos escolares y con la destitución de las autoridades universitarias y policíacas. Como en muy pocos días esta problemática se había exacerbado, el presidente Emilio Portes Gil decidió resolver a través de la creación de una nueva ley orgánica para la universidad que incluyera una autonomía ilimitada. Ley Orgánica de la Universidad de 1933. Esta ley llegaría a su fin solo 4 años después, ya que en 1933 y a partir de otra problemática universitaria, el gobierno consintió promulgar una reforma a la ley orgánica. Sin embargo, la inestabilidad institucional y el desquiciamiento político durante la vigencia de la ley orgánica de 1933 fue tal que ninguno de los 9 rectores logró concluir su periodo. No obstante, a partir de 1936, las cosas cambiaron poco a poco y las relaciones de la universidad con el gobierno cardenista mejoraron, sobre todo en el aspecto económico. Ley Orgánica de la Universidad en 1945. En 1944, Antonio Caso toma la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en medio de un ambiente de crisis política, económica y educativa. Sin embargo, esto no lo detuvo para ocuparse de inmediato de la reorganización de la universidad. Así, el 6 de enero de 1945 se publicó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra vigente en este tiempo. En esta se reconoce a la universidad como corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica. De esta manera, la UNAM asumió para las próximas décadas su papel de abastecer al país con los profesionistas necesarios para el despliegue industrial, la modernización del aparato productivo y la transformación de la sociedad, al incidir en la transformación de México de un país con un alto porcentaje de población en zonas rurales a un país cada vez más urbano con un crecimiento sin antecedente de las clases medias. Infocápsula ENP.